Gloria a Dios. Bueno, amada iglesia, Dios nos va a hablar hoy. ¿Cuántos lo creen? ¿Verdad? Dios separa un mensaje para nosotros, para esta hora, que nos va a ayudar a seguir adelante en el esfuerzo que Él ha delegado en nuestras vidas. Y la palabra que el Señor me pidió compartir con ustedes esta mañana, le he puesto como título la importancia del crecimiento. La importancia del crecimiento. Y es que como pastores, ¿verdad?, es nuestra responsabilidad velar por ustedes, que son las ovejas, ¿verdad? Esta labor que se nos ha sido encomendada a nosotros, que le fue encomendada también a Carlos y a Susi, y que la siguen practicando, ¿saben? El hecho de que no estén aquí al frente en algún momento dado compartiendo una palabra no significa que sigan ejerciendo el llamado que el Señor les dio. Ellos siguen haciendo, ellos siguen tocando las vidas, ellos siguen siendo de dirección para mí y también para ustedes. Esa responsabilidad que compartimos nuestros pastores, ¿verdad?, es una responsabilidad muy grande, porque es nada más y nada menos la responsabilidad de dirigirlo a ustedes por el camino que los habrá llevar a la salvación, ¿verdad? Gracias. Y como pastores, la palabra pastores, ¿verdad?, lo que significa es puente. Un pastor significa puente. Y nosotros tenemos responsabilidad, ¿verdad?, de asegurarnos que ustedes pasen de un lado a otro, ¿verdad? Que podamos asegurarnos que ustedes caminen por la ruta que el Señor llama, que es angosta, ¿verdad? Ese camino angosto que les lleva a la salvación. Asegurarnos que ustedes anden por ahí, anden bien. Y entonces es importante, ¿verdad?, que yo me mantenga alerta de sus vidas, me mantenga alerta de las cosas que están pasando día a día con sus vidas, para ayudarles, para bendecirles, y que para que ustedes puedan, a fin del día, cuando llegue el Señor, estar en el lugar donde Él los quiere para seguir adelante, ¿verdad? Y en ese proceso el pastor hace varias cosas. El pastor, por ejemplo, está pendiente a que sus ovejas estén bien alimentadas, ¿verdad? Es mi responsabilidad yo poder tener para ustedes una palabra fresca, ¿verdad? Un alimento fresco que les bendiga. También es mi responsabilidad, ¿verdad?, observarla y ver cómo están creciendo. Si de momento el pastor se da cuenta que hay una oveja que se ha quedado más pequeña que las demás, ¿verdad?, pues es su responsabilidad asegurarse de ver qué está pasando, porque eso puede tener una razón que pueda ser atendida. Pero ciertamente las ovejas, ¿verdad?, tienen que estar bien atendidas. Claro que la oveja siguen a su pastor, yo no puedo obligarlos a que me puedan seguir, ¿verdad? Sin embargo, es mi responsabilidad ayudarlos a que podamos todos seguir adelante, ¿verdad?, para alcanzar la meta que el Señor tiene para nuestras vidas. Así que para un cristiano es importante procurar que ese proceso de crecimiento se esté dando, ese proceso de madurez espiritual esté ocurriendo en sus vidas. Que unos maduran más rápido que otros, bueno, eso es como nuestros hijos, ¿verdad? No todos son iguales. Hay unos que maduran más rápido y no tiene que ver ni siquiera con la edad, ¿verdad? Tiene que ver con que por alguna razón en particular hay algunos niños que crecen más que otros, maduran en su responsabilidad y crecen unos más que otros también, ¿verdad?, físicamente, aún siendo hermanos, ¿verdad? Hay unos que son más grandes que otros. Pero el crecimiento espiritual es fundamental para la vida del cristiano. Y si hay algo que yo tengo que asegurarme o procurar, es que ustedes puedan seguir creciendo espiritualmente. Porque sería algo muy trágico para un cristiano permanecer, ¿verdad?, en un estado de infancia espiritual y no crecer. Porque ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que podamos continuar creciendo, ¿verdad?, a la altura de Él, ¿verdad?, que podamos inclusive llegar al momento en que podamos hacer las cosas que Él nos ha pedido, porque tenemos la madurez necesaria para poder hacerlo. Y Pedro nos da un consejo en el libro Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Dice la palabra del Señor, y Pedro, hablando a la iglesia: como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura, para que crezcan a una experiencia plena de salvación.
Esta es la Nueva Traducción Viviente. Dice: pidan a gritos ese alimento nutritivo. Miren qué consejo le da Pedro, ¿verdad?, a la iglesia. Pidan a gritos ese alimento nutritivo, ¿verdad? Y esto es un consejo que era importante para aquel momento y sigue siendo importante para nosotros hoy, ¿verdad? Que procuremos todos los días crecer en nuestro conocimiento, que todos los días podemos pedir, dice aquí Pedro, a gritos ese alimento nutritivo. Y eso lo vemos en los bebés, ¿verdad? Cuando los bebés no pueden hablar, pero cuando tienen hambre gritan, ¿verdad? Para que mamá los alimente. Y nosotros debemos procurar lo mismo, ¿verdad? Debemos que procurar como iglesia, nosotros mismos tener nuestra acción de crecer espiritualmente, pero también procurar, ¿verdad?, que la iglesia siga creciendo en conocimiento del Señor. Por eso es que los estudios bíblicos son tan importantes. Los domingos ciertamente hay una palabra que da dirección a la iglesia, que es palabra de Dios, pero los viernes hay un mover diferente, porque es un mover que nos impulsa a crecer espiritualmente. En este caso, ¿verdad?, Pablo se refiere a la leche espiritual, y en el entendimiento de que el cristiano necesita la palabra del Señor para poder crecer espiritualmente y alcanzar el propósito de Dios en su vida. Y al igual que los niños, somos y venimos llamados a seguir toda nuestra vida alimentándonos, ¿verdad?, y creciendo espiritualmente. Pero claro que el niño, cuando es pequeño, como dije anteriormente, ¿verdad?, pide leche, pero llega un momento que ya la leche no lo sostiene. Ya el nene, ya tú ves que mete 8, 10 onzas, 12 onzas y ahora está otra vez en la misma. Pues ya es tiempo de entonces comenzar a darle, ¿verdad?, los purés, los baby food, para que el niño vaya teniendo más tolerancia de la comida para que pueda satisfacerse mejor. Igualito pasa con el cristiano. El cristiano al principio, pues claro, comienza con leche, con cosas sencillas, aprendiendo conceptos básicos, pero llega el momento en que se supone que eso no sea suficiente, sino que podamos ir leyendo más de la palabra, aprendiendo más cada día. O sea, si aquí llega alguien nuevo y yo de momento le comienzo a hablar del Apocalipsis, pues lo puedo, ¿verdad?, lo puedo volver loco. Le va a caer más esa comida. Es muy fuerte, ¿verdad? Porque conlleva una revelación, conlleva una circunstancia que necesita tener algún conocimiento previo. Así que le puede hacer daño, pero vamos poco a poco, ¿verdad?, avanzando. Y en este consejo de Pablo nos pide eso, que vayamos avanzando poco a poco, pero que no nos quedemos solamente con leche espiritual, ¿verdad? No nos quedemos solamente con los principios básicos, sino que procuremos seguir avanzando para poder crecer. Así que eso requiere que podamos centrarnos más en la palabra del Señor, ¿verdad? Estudiarla, que se haga rema en nuestras vidas. Por ejemplo, ustedes saben que el año pasado estudiamos el libro de los Hechos, ¿verdad? Y yo estoy seguro que nuestro entendimiento del libro de los Hechos se amplió después de ese estudio. Y aún para los que ya habíamos estudiado, habíamos leído el libro de los Hechos, cuando lo estudiamos más a fondo, nos dimos cuenta que entendimos cosas que antes no entendíamos. Yo estoy seguro que vimos la iglesia de una manera diferente a como la veíamos antes de tener ese estudio, ¿verdad? Cuando entendimos cómo nace la iglesia, cuando entendimos, por ejemplo, que la iglesia que se refería al libro de los Hechos no era la iglesia como la conocemos hoy, ¿verdad?, sino que era eclesia, que era un grupo que se reunía, ¿verdad?, con un propósito en particular. Y entonces eso cambia nuestra orientación de la Biblia, cambia nuestro crecimiento en el Señor, porque nos dedicamos a estudiar un poco más y profundizar en la palabra del Señor. Primera de Corintios, Pablo dice lo siguiente, en el capítulo 3, versículos 1 al 3. Dice: yo, hermanos, no pude hablarles entonces como a gente madura espiritualmente. Este es Pablo hablando de la iglesia de Corintios. Yo, hermanos, no pude hablarles entonces como a gente madura espiritualmente, sino como a personas débiles, como a niños en cuanto a las cosas de Cristo. ¿Por qué Pablo no pudo hablarle? Porque no estaban listos para hablarle lo que tenía que decirle, ¿verdad? Él se dio cuenta que eran muy niños. Eran muy niños porque llevaban poco en el Evangelio. Sí, en parte por eso.
Pero a veces hay características que se dan en la iglesia que hacen demostrar que aunque la gente lleve mucho tiempo, todavía son niños, ¿verdad? Y Pablo las va a atender aquí. Y dice, les di una enseñanza sencilla, igual que a un niño de pecho se le da leche en vez de alimento sólido. Porque ustedes todavía no podían digerir la comida fuerte y ni siquiera pueden digerirla ahora, porque todavía son débiles. Mientras haya entre ustedes envidias, discordia, es que todavía son débiles y actúan con criterios puramente humanos. A fin de cuentas, ¿qué es Apolo? ¿Qué es Pablo? Simplemente servidores por medio de los cuales ustedes han llegado a la fe. Cada uno de nosotros hizo el trabajo que el Señor le señaló. Yo sembré, Apolo regó, pero Dios es quien hizo crecer lo sembrado. De manera que ni el que siembra ni el que riega son nada, sino que Dios lo es todo, porque Él es quien hace crecer lo sembrado. Los que siembran y los que riegan son iguales, aunque Dios pagará a cada uno según su trabajo. Gloria a Dios. Así que con este pasaje podemos ver varias cosas, ¿verdad? Vemos la iglesia cómo Pablo la ve en referencia a si era madura o era todavía ignorante. No, fíjate que no dice, yo me he dado cuenta que ustedes están maduros por los muchos años que llevan sirviendo al Señor, o por lo mucho que veo que saben del Viejo Testamento. Recuerda que en este momento se está escribiendo el Nuevo Testamento, no había la referencia del Nuevo Testamento como la hay ahora, sino que él se da cuenta que estaban débiles porque tenían muchas contiendas entre ellos, ¿verdad? Y ciertamente las contiendas, las discordias y las envidias son cosas de personas inmaduras, de niños espirituales. Cuando la persona es madura espiritualmente, no es que no tengamos nuestro roce de vez en cuando, pero eso no persiste, eso no cala y no marca a la iglesia como algo característico de ella, sino que yo sé que la iglesia está madurando cuando uno ve que entre ellos no existe, ¿verdad?, este tipo de discordia, de envidia, ¿verdad?, que ciertamente los hace ver débiles. La palabra del Señor y el crecimiento que obtenemos cuando caminamos en Él nos hace entender esto de una manera diferente. Y aunque de nuevo nos podamos molestar en algún momento dado, pero difícilmente una persona madura ve llegar por ahí a Meli en un Mercedes nuevo y dice, ay, mira, Meli, te habrá puesto a vender drogas, ¿verdad? Yo no sé por qué de dónde Meli, ¿verdad? Porque eso sería una característica. O otros dirían, mira, se pegó con la loto. Esa jugada no decía nada, ¿verdad? No. Usted ve que si se pega que dé diezmo, pero no, el problema no es la estaba probando, ve como sino que yo estoy seguro que, bueno, a algunos nos da curiosidad, ¿verdad? Porque llega a ser un caso extremo, ¿verdad? Pero seguro que estamos contentos. Bueno, yo me procuraría tener la raya en el Mercedes, ¿verdad? Yo después que me dé la raya, yo estoy feliz. Por dar un ejemplo, ¿verdad?, extremo. Pero yo estoy seguro que el consenso general de esta casa, porque los he conocido y los conozco, es que van a estar contentos. Cada vez que alguien prospera, ¿verdad?, es una bendición. Y no significa que porque tenga... No hace falta Mercedes para prosperar. Ustedes saben, ¿verdad? Pero esto es un ejemplo. No se vayan ahora a enfocar a salir cogiendo a comprar Mercedes ni nada. El Señor se los da, gloria a Dios. Aleluya. Lo puse a pensar, ¿ah? Bueno, esa es confirmación. Yo que estaba pensando en comprar un cajito nuevo. El pastor me habló de eso. No estoy hablando del crecimiento, Entonces, ¿verdad?, aquí ocurre algo que en este pasaje que tiende a crear un concepto erróneo, ¿verdad? A veces con lo que tiene que ver con el crecimiento espiritual. Y ese concepto es que el crecimiento espiritual no tiene que ver nada conmigo, Dios es quien los da, ¿verdad? Porque como dice que yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios, la gente piensa que eso se da como que porque cae del cielo así como una lluvia y tú te mojas ahí y ahí llegó el crecimiento. Pero no es así que funciona, ¿verdad? Sino que el Señor te expone a un proceso. Cada vez que el Señor va a hacer algo en tu vida, te expone a un proceso nuevo, ¿verdad? No baja como varita mágica, ¿verdad? No baja
con un día el Señor dijo, aquí está, te entrego eso. Sino que lo que tú obtienes y el crecimiento que tú recibes en el Señor, en el 99.9 de las ocasiones, viene producto de una experiencia personal con el Señor. Hay un proverbio boricua que dice que nadie aprende por cabeza ajena, ¿verdad? Los niños y los jóvenes habrán escuchado eso bastante. Pero se lo decimos porque nosotros fuimos testigos de eso. También nos aconsejaron y yo procuro recibir, ya cuando uno madura espiritualmente, uno escucha a la persona y yo procuro seguir los consejos. Pero eso cuando maduramos. Al principio, pues, nada, bueno, eso es que tú no entiendes porque ya tu tiempo pasó y esto es diferente ahora, ¿verdad? Entonces venimos y nos cogemos el cantazo solito. Ay, lo que decía mami, ¿verdad? Lo que decía papi. Pero el Señor hace igual. El Señor permite en la mayoría de ocasiones que tú pases por procesos para que puedas tener tu experiencia personal de crecimiento y puedas seguir adelante, ¿verdad? Para que nadie te lo cuente. Y si el Señor lo da, el crecimiento, pero no lo da sin ponerte a ti en el medio de la situación. Él te va a utilizar a ti para lograr ese crecimiento, ¿verdad? No es algo instantáneo. Mire, aún la propia salvación, ¿verdad? Que llegamos al Señor y nos arrepentimos, el Señor nos perdona, lo dejamos entrar a nuestras vidas y de momento tenemos acceso a la salvación. Es como un milagro instantáneo. Es un milagro instantáneo. Aún eso tiene otros pasos, ¿verdad? Porque aunque creemos que si tú te arrepentiste fuiste salvo y de momento mueres, estás salvo con el Señor, lo ideal es que tengas otra experiencia adicional, que es la experiencia del bautismo, ¿ves? Y el bautismo provee otras cosas diferentes que añaden a la experiencia de la salvación. Ustedes ven, hay un proceso, no se da así solamente por darse. Dice 2 Corintios 5:17 que toda persona que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva, ¿verdad? Dice que he aquí las cosas viejas pasaron, una nueva vida comienza, ¿verdad? Pero después de esa nueva vida, después de esa nueva experiencia, hay un proceso, iglesia, que pasar. Entonces, ¿cómo podemos crecer? Sería la pregunta a contestar, ¿verdad? La pregunta lógica que debemos contestar en este mensaje. Y esa pregunta tiene varias respuestas, pero vamos a ocultar algunas solamente hoy. Lo primero que nos ayuda al crecimiento es la lectura y el estudio de la palabra, ¿verdad? La lectura y el estudio de la palabra. Como dije anteriormente, un ejemplo de eso es cuando pudimos estudiar el libro de los Hechos, ¿verdad? Cómo nuestro entendimiento de lo que aprendimos se amplió. Y usted no debe de depender solamente de los viernes y de los domingos, sino que usted debe tener un devocional diario con el Señor. Mire, ahora hay tantas herramientas. Ahora usted tiene la aplicación esta de la Biblia, y la Biblia si tú escoges un plan de lectura y todos los días te da 5 minutos o menos de lectura, ¿verdad? Usted puede escoger leer la Biblia por un año y te sugiere unos textos diariamente. O sea, hay maneras de usted poder animarse a poder estudiar la palabra. Pero ciertamente tiene que estudiar la palabra porque la palabra es el libro de instrucciones de Dios para nosotros. Y hay que dedicarle tiempo. Toda meta que usted se proponga en la vida conlleva a usted prepararse. O sea, Jordan lleva ya 4 años para 5 estudiando para lograr su carrera, ¿verdad? Esto no se ha dado desde así solo. Ha tenido que invertir economía, invertir tiempo, invertir recursos, leer, capacitarse, ver videos para poder graduarse de lo que él aspira a desempeñar en el resto de su vida. ¿Y cómo es que entonces él va a querer crecer espiritualmente sin exponerse al mismo proceso? Si él quiere crecer en el evangelio, tiene que hacer lo mismo. Tiene que ponerse a un proceso, tiene que estudiar, ¿verdad? Leer, tiene que invertir en eso para poder alcanzar crecimiento en esa área. Con la diferencia que la profesión que él escogió va a pasar, pero la profesión que el Señor ha delegado en él, que es una profesión de estar con él por la eternidad, va a ser para siempre. Así que esas cosas van a pasar, pero la experiencia con el Señor va a permanecer. Así de importante. Así que la lectura de la palabra y el estudio es el fundamento para poder crecer espiritualmente. Si no conocemos al Señor que decimos servir y que decimos que queremos estar con él en la eternidad,
pues entonces como sería un poco irreal pensar que vamos a estar con alguien que no conocemos. Y la Biblia nos revela a Cristo. La Biblia nos revela lo que Él tiene para nuestras vidas. El segundo punto importante para alcanzar crecimiento espiritual es la oración. Y de hecho, no se limite a la Biblia. Hay muchos libros de referencia que les van a ayudar y va a ser de bendición a sus vidas. ¿Ve? Trate de por lo menos una vez al año, mínimo, una vez al año leer un libro aparte de la Biblia. Y si es obviamente cristocéntrico, mucho mejor. Libros que te hablan del Espíritu Santo, que te hablan de la historia de la iglesia. Hay muchos libros, ¿verdad? Que te van a ayudar a tener un mayor entendimiento de la palabra del Señor. El segundo punto es la oración, ¿verdad? Sin oración no hay crecimiento. Primera de Tesalonicenses 5:16 dice: estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. La voluntad de Jesucristo para nosotros es que oremos sin cesar, que oremos y que demos gracias, ¿verdad?, a Dios en toda situación. ¿Por qué oramos? Bueno, oramos porque queremos conectar con el Hijo, conectar con el Padre, conectar con el Espíritu Santo. ¿Por qué oramos? Bueno, oramos porque la oración aviva nuestra alma, nos da ánimo, nos da fuerzas nuevas. ¿Por qué oramos? Bueno, oramos para que el Señor, ¿verdad?, pueda entrar a tu corazón, ¿verdad?, y pueda administrar a nuestras vidas y para poder conocerle mejor, ¿verdad? Nadie que pretende casarse con alguien lo pretende sin haberle conocido antes, ¿verdad? O ustedes los que están o han estado casados no recuerdan esas conversaciones del noviazgo de 1, 2, 3 horas. Mira, Chalamar se ríe porque esa es la más reciente. Bueno, yo miren, ¿saben algo? Un día como hoy, hace 17 años, esa mujer me conquistó a mí. Y ha sido los mejores 17 años de mi vida. Sí, y nosotros, sí, gloria a Dios, aplauso grande al Señor por eso. Y nosotros estábamos, ¿verdad? Yo salía de los cultos y le llamaba para hablarle de lo que había pasado, y el pastor había predicado 20 minutos, yo le predicaba ya 1 hora. Y entonces él escogía el horario de la tarde. Y había ocasiones que yo seguía hablando y no escuchaba de allá para acá nada. Y era que se había dormido cuando yo se dejaba todo. Yo llevaba 1 hora predicando, no sé qué. Practicando para este tiempo. Sin saberlo. ¿Una vez nada más? Bueno, una vez que nos hayamos dado cuenta. Pero yo, ¿sabes? Ella procuró conocerme y yo conocerla a ella, y no había otra manera que no fuera que pudiéramos hablar, ¿verdad? Que pudiéramos conectar de esa manera. ¿Y cómo es que queremos pasar con Dios la eternidad y no hablamos con Él? ¿Cómo es que decimos que le amamos y no tenemos con Él intimidad en la oración? No le decimos: te amo, papá, te amo, mi Señor, gracias. ¿Cómo es que queremos estar con Él y no somos ni siquiera agradecidos? Eso no puede pasar. Tiene que haber comunicación, tiene que haber oración. La oración para el cristiano es vital. Nos jugamos la vida si no oramos. En la oración el Señor ministra tu vida. En la oración el Señor edifica tu vida. En la oración el Señor te advierte. El Señor puede inclusive advertirte cosas, ¿verdad? El Señor te inquieta por las demás personas, ¿verdad? ¿Cuántas veces a mí el Señor, y usted tiene que pasar igual, de momento no pone en mi mente a una persona en particular, yo comienzo a orar por esa persona? Mire, yo no necesariamente voy a saber qué pasó con esa oración, pero yo no sé si yo libré a esa persona en una intercesión dirigida por el Espíritu Santo de algo que le iba a pasar, ¿verdad? Yo tengo que estar conectado. ¿Cómo es que yo pretendo hacer nada en la obra del Señor si no estoy conectado a la fuente? Así que tenemos que orar, ¿verdad? Eso es importante. ¿Que la oración se da de manera natural? No. Nada que sea del Espíritu se da en manera natural. En manera natural se da todo lo que es contrario al Espíritu, ¿verdad? Porque nuestra naturaleza está caída. Entonces nuestra humanidad, como siempre digo, ¿verdad?, tira para el campo. Nuestra humanidad, en nuestra humanidad no va a salir necesariamente: me levanté hoy con un deseo tan lindo de orar al Señor. Puede pasar, hay momentos, pero en la mayoría de las ocasiones tenemos que crucificar a la carne
para poder darle paso al Espíritu. Pero qué lindo cuando hacemos eso. Qué lindo cuando sacamos un tiempo de oración y el Señor nos ministra y lloramos con Él, ¿verdad? No siempre pasa así, pero pasa a veces, ¿verdad? Y lloramos y nos compungimos y decimos, ¿cómo es que yo peleo tanto con orar cuando me va tan bien cuando oro? Pero es nuestra lucha, la lucha de la carne, ¿verdad? Contra el Espíritu está ahí. Pero si queremos crecer, tenemos que orar. ¿Cómo más crecemos? Pues crecemos cuando servimos al Señor, ¿verdad? El Señor nos diseñó con un propósito, ¿verdad? Y el Señor nos encomendó una labor que hacer. Y esa labor está en el servicio. El servicio te hace parte del cuerpo de Cristo. Según el cuerpo crece y el cuerpo madura y adelanta también sus miembros, ¿verdad? Porque imagínese usted que cuando uno crece todo parejo, ¿verdad? Generalmente. Porque usted puede en el cuerpo ser las manos del Señor, puede ser los pies, puede ser sus ojos, puede ser diferentes cosas en las manos en el cuerpo del Señor. Y usted, según el cuerpo crece, usted crece, pero si está sirviendo, si está adherido al cuerpo, ¿verdad? Como pasa también con nuestra, como dije anteriormente, con no podría caminar bien, pienso yo, ¿verdad? O ella con los míos, sería un lío, ¿verdad? Pero el Señor va dando un crecimiento proporcional. Así hace con la iglesia, así hace con ustedes, ¿verdad? En la medida que ustedes ponen sus manos en la obra del Señor, ustedes crecen con la obra. Según Ponce vaya creciendo, ustedes crecen porque es lo mismo. Estamos todos unidos en ese proceso de crecimiento. Lucas 22:27 lo dice así. Porque, ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Este es Jesucristo sentado a la mesa hablando con los apóstoles. Y le hace esta pregunta, ¿verdad? Porque típicamente, si tú estás sentado a la mesa y alguien te está sirviendo, pues ¿quién es el mayor? Al que le están sirviendo, ¿verdad? Porque está en la mesa y hay alguien que le está sirviendo. Cuando usted va a un restaurante, usted paga. En ese momento, por usted pagar, usted recibe un servicio. Usted es mayor en ese sentido, ¿verdad? Y Jesús le dice, ¿quién es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Claro que sí. Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. ¿Ves? Jesús, que estaba en la mesa y que supone que todo el mundo le sirviese, vino a servir. Pues entonces es irracional pensar que usted va a alcanzar el reino del Señor sin haber servido antes. Tenemos que servir en su obra. Y yo obviamente en muchos de estos temas, amada iglesia, yo no los predico porque aquí haya deficiencia. Aquí, gracias al Señor, ese no es el caso. Pero estoy hablando de crecimiento, ¿verdad? En el servicio, el crecimiento, la importancia del crecimiento, y esto es un punto a favor. Así que usted, cuando usted escuche la palabra, yo lo que hacía era que yo permitía que la palabra hiciera en mí una radiografía. ¿Cómo yo estoy en esa palabra? Aquí estoy bien, ay, gloria a Dios. Aquí estoy bien, gloria a Dios. Ay, mira, aquí me falta. ¿Ves? Eso es lo que hace la palabra del Señor, ¿verdad? Adelantar el plan de Dios en nuestras vidas. Así que yo estoy muy a gusto con el servicio aquí. Pero claro, como todas las áreas, sé que hay áreas que mejorar, ¿verdad? Que podemos hacerlo. Así que el servicio cambia más clara y motiva a actuar de una manera sobresaliente. Eso es crecimiento. El crecimiento espiritual no es cuestión de un conocimiento acumulado solamente, ¿verdad? La clave es lo que haces con el conocimiento adquirido. Es decir, aquí puede haber personas que lleven muchos años en la iglesia. El que tú lleves muchos años en la iglesia no te hace un anciano de la iglesia necesariamente. No tenemos ancianos en el concilio que son personas jóvenes. No tiene que ver con eso. Tiene que ver qué has logrado en ese tiempo que has estado en la iglesia, ¿verdad? Así que no es tener el conocimiento por conocimiento ahí y tener la cabeza llena de conocimiento, porque si no lo actúas sobre eso, ¿verdad? Si no eres responsivo al conocimiento que haces, mire, si hoy que tengo a Jordan de punto, pero si Jordan termina su bachillerato y decide no hacer nada con eso, pues lo perdió. Tiene mucho conocimiento acumulado, pero no lo puso en práctica. Eso no es lo que va a pasar. Eso no es lo que yo sé que él va a practicar en el nombre de Jesús, lo que aprendió, ¿verdad? Y va a ponerlo en acción. E inclusive nuestra fe es que él viva de eso, ¿verdad? Que de lo que él estudió pueda vivir, porque puso en acción la información que obtuvo.
Y así también es con el Señor. Tenemos que poner en acción el conocimiento que el Señor nos dio. Primera de Corintios 8:1 dice, Primera de Corintios capítulo 8 versículo 1, dice: el conocimiento envanece, pero el amor edifica, ¿verdad? Así que, o sea, tener conocimiento es importante, pero no lo es todo, ¿verdad? Como yo he dicho otras veces, ahora hay una ola nueva de teólogos, de teólogos que no son cristianos. Son teólogos que se hacen teólogos para contradecir la Biblia, para pelear con la gente. Tienen el conocimiento, ¿verdad? Pueden tener el grado académico, tienen mucha información, pero no han hecho nada productivo con eso. Pero el Señor quiere que aprendamos, que podamos crecer, pero que podamos servir, porque el fin de eso es que podamos servir. Cuarto punto es que crecemos cuando amamos. Crecemos cuando amamos. Mateo capítulo 5 versículo 43 dice: ¿han oído la ley que dice: amarás a tu prójimo y odia a tu enemigo? Pero yo digo: ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. De esa manera estarás actuando como un verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo. Sí, el crecimiento espiritual no tiene que ver, ¿verdad?, necesariamente con usted tener información, como dije anteriormente. También tiene que ver con que usted ame. Cuando usted es capaz de amar, y amar a este nivel, porque no es amar al hijo tuyo, esa es fácil. Digo, o sea, que se ponen a veces dificilitos, pero usted no deja de amarlos nunca. Usted le da coraje y todo lo que sea, pero usted no deja de amarlos nunca. Pero esa es normal. La dinámica es amar a aquel que te hace la vida imposible, ¿verdad? Aquel que tiene... Mire, ustedes no escucharon un testimonio que pusieron esta semana en el chat, de una hermana que está por ahí, que tenía una compañera de trabajo que solo que hacía era hablar malo y hablar. Usted sabe que yo soy loco dando testimonio de otro. Yo le añado mi sazón y todo, así que si usted puede que le cambie algo, ¿verdad? Eso se llama libertad. Libertad creativa. Esa tengo yo, libertad creativa. Y entonces pues llegaba y hablaba malo, y bueno, eso era un lío. Y ella orando por ella, ¿verdad? ¿Cuántos años fueron esos? 4 años. 4 años. Hasta que un día, hace poco, ella dijo, ¿verdad?, que tenía que cambiar. Reconoció que necesitaba cambiar eso, ¿verdad? Entonces, la oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Ahora, el que ella decidiera no salirse del lado necesariamente, porque lo fácil era, lo que hay que comprarle un bote de Listerine, me voy para el lado. Esa es la fácil. Pero el tú sacar tu tiempo en tu intimidad con Dios para decirle: Señor, cambia su corazón, cambia esa manera que ella habla, porque ella no puede ser feliz así. Cambia que ella llegue al lugar y que la gente no se vaya, sino que la gente quiera estar con ella. Ese tipo de oración requiere amor, ¿verdad? Requiere el saber lo que Dios quiere que hagamos, ¿verdad? Requiere el conocimiento, requiere el servicio, ¿verdad? Pero también requiere la oración, sobre todo. Pero también requiere amor. Tú orar por esa persona para que el Señor lo cambie. Por aquella gente que nos ha hecho mal, ¿verdad? Yo he tenido personas que me han hecho mal en mi vida. Me han hecho muy mal en mi vida, y le han hecho mal a mis hijos. Y tener que orar por esas personas no siempre resulta fácil. Y las primeras veces no necesariamente se da con un corazón así: ay, Dios, Señor, cuídala. No se da así. A veces conlleva un acto de obediencia. A veces conlleva tú arrodillarte o sentarte y decir: Señor, ten misericordia con esta persona, ¿verdad? Requiere que tus labios lo hagan. Y luego el Señor, el Espíritu Santo, se encarga de poder sentir compasión y poder orar con el deseo de que realmente la gente cambie. Así que el amor es una clave del crecimiento. Si usted puede hacer eso, vamos por el camino correcto. Entonces, el crecimiento espiritual sucede por medio de la palabra de Dios. Sucede por medio de la respuesta al orden de Dios, ¿verdad? Son elementos importantes. Pero también responde, ¿verdad?, a tener una relación con el Espíritu Santo. Esta es la quinta, ¿verdad? Crecemos por medio de una relación con el Espíritu Santo. Porque todo esto que hemos dicho antes no se puede dar si usted no tiene una relación personal con el Espíritu Santo.
Porque esa es la figura que el Señor nos dio en este tiempo para que pudiéramos lograr estas cosas. Dios Padre Todopoderoso está en el cielo. Su Hijo está ahora mismo reinando al lado de Él, como fue en un principio. Pero Él se fue, no nos dejó solos. Él envió al Espíritu Santo. Él envió al Consolador. Si usted y yo no tenemos el Espíritu Santo, no podemos hacer estas cosas. No podemos. Usted no, o sea, cuando usted puede orar por un enemigo, por alguien que le ha hecho daño, usted está lleno del Espíritu Santo. Usted no podrá quizá hablar muchas lenguas, pero usted está lleno del Espíritu Santo, porque eso requiere llenura del Espíritu Santo. Perdonar a quien no hace daño y orar por él requiere llenura del Espíritu Santo. Servir al Señor en su obra requiere llenura del Espíritu Santo. Mire, el Señor no dejó que los discípulos fueran a hacer la gran comisión hasta que no fueron llenados del Espíritu Santo. Y ellos tenían para repartir, o sea, esta gente tenía cuentos que hacer. 3 años de experiencia con el Maestro, con Jesucristo, para decirle a todo el mundo las cosas que él había hecho. Mas sin embargo, Jesús no se los permitió hasta que llegaran sobre ellos el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque él sabía lo que iban a pasar, porque sabía los problemas que iban a tener, y él sabía que ellos iban a necesitar del poder del Espíritu Santo para poder soportar las cosas que les acontecería. El libro de Lucas, capítulo 11, versículo 12, Lucas 11:12, dice así: o el que pide un huevo, se le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial les dará el Espíritu Santo a los que le pidan. Es decir, si usted y yo, que somos personas, no somos buenas por naturaleza, somos capaces de hacer cosas buenas, ¿cuánto más no lo va a hacer el Señor? Y esa explicación se da ante la promesa de que enviará el Espíritu Santo. ¿Por qué dice eso él? Porque habían personas en este momento que dudaban que fueran lo suficientemente importantes o se merecieran poder recibir el poder del Espíritu Santo. Pues sí, es una promesa del Señor. Ustedes tienen que pedírselo, ¿verdad? Pedirle al Señor: Señor, lléname cada día de tu Espíritu Santo, ¿verdad? Dame llenura hasta que sobreabunde tu presencia en mi vida del Espíritu Santo. Y él dice que él, que sabe dar buenas dádivas, él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Juan 14 dice, 26, dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. No solamente nos enseñará, sino que también nos hará recordar todas las cosas que Jesús ha hecho. El Espíritu Santo, amada iglesia, tiene una labor de mayor importancia en este tiempo que ninguna otra. La Biblia tiene tiempos, tiene experiencias con cada cual, ¿verdad? Ha habido diferentes experiencias, diferentes tratos, diferentes pactos de Dios con su pueblo. En este tiempo nosotros vivimos el pacto, ¿verdad?, del Espíritu Santo. Nosotros somos, de todas las generaciones que hubieron antes, somos la más bendecida, porque tenemos con nosotros y en nosotros el Espíritu Santo de Dios. Ninguna otra generación había tenido esa oportunidad. Lo veían de lejos, ¿verdad? Lo conocían de referencia, porque no habían querido. Esa era la verdad. Ellos prefirieron dejar a Moisés que fuera allá y hablara con Dios, pudiendo yo hablar con él. Y ese pensamiento se repitió por muchos años. Veían al Señor en el templo. Había separación, ¿verdad? Separación en el lugar santo, lugar santísimo. No todo el mundo podía llegar allá. Pero vino Jesucristo y rompió el velo para que usted pueda en su casa tener conexión directamente con el Padre, cuando antes tenía que llevar sacrificios, cordero, paloma, un montón de cosas, y esperar una vez al año a ver si el sacerdote salía vivo. Porque si salía muerto, pues hay que esperar otro año más para que el Señor expiara los pecados del pueblo. Ahora usted pasa al altar, pasa al borde de su cama, donde usted quiera, y le pide perdón al Padre en el nombre del Hijo. Y si hay un corazón contrito, humillado, dice su palabra que Él nunca echará fuera. Iglesia, crecemos a través de una relación personal con el Espíritu Santo.
tenemos que anhelarla. No le tenga miedo. Hay personas que le tienen miedo a una relación con el Espíritu Santo porque asocian Espíritu Santo quizá con movimientos corporales, con lenguas nuevas, y eso no es que sea malo. Eso es parte de una experiencia que alguien puede tener con el Señor y que va a ser de edificación para ti en el contexto adecuado. El Señor todo lo tiene ordenado. El Señor es precioso, todo está ordenado. Pero usted no le tenga miedo a nada de eso. Usted anhele y pídale al Señor una experiencia con su Espíritu Santo, porque solamente así podrá tener crecimiento en el Señor. Solo así usted podrá pasar el tiempo difícil y salir adelante. ¿Cómo pedir? Dice la palabra, no sabemos. Hay que dejar que el Espíritu Santo sea quien interceda, porque usted puede estar pidiendo por una cosa que usted cree que es buena y está pidiendo por una maldición. Ay, señores, mira, señor, para la soltera. Ay, señor, ese muchacho, ay, si es que eso está como los de doctor. Señor, por favor, por favor. Y el Espíritu Santo, no la escuche, que es un maltratante. Que no la escuche, que tiene problemas de vicio. Ay, Señor, que yo quiero, esa es la casa que yo quiero, Señor, que esa es la de 5 cuartos, 3 baños, esa es la que yo quiero. Y el Espíritu Santo, no, porque se va a enamorar de la casa y va a dejar el primer amor. No lo permita. Es el Espíritu Santo ahí intercediendo, ¿verdad?, por nosotros. Pero para que eso ocurra, tiene que darle ese espacio al Espíritu Santo. No querer orar al Señor como quien manda a alguien, sino orar al Señor como alguien que va a tener de ti compasión y que tiene para ti pensamientos de bien. Él nos consuela en nuestros momentos de más dificultad. Es el Espíritu Santo quien viene y nos consuela. Es el Espíritu Santo quien nos revela a Dios. Así que anhelemos, adultos, medianos y jóvenes de la casa, anhelemos una relación con el Espíritu Santo. Si usted piensa que lleva tiempo sin tener una experiencia nueva con el Espíritu Santo, pídasela también. Señor, renuévame, y que yo quiero conocerte cada día mejor. Si usted no sabe necesariamente lo que significa el Espíritu Santo, vamos a estudiar la palabra. Vaya a la palabra. Si ahora usted escribe en el Google, ese pastor Millo en Tío Google, usted escribe en Google Espíritu Santo y ahí tiene. Pero si no, aquí estamos nosotros. Aquí está Pastor Azusi, Pastor Carlos. Aquí estamos nosotros para hablarles del Espíritu Santo y hablarles no solamente de lo que dice la palabra, sino de nuestras experiencias personales con el Espíritu Santo, que no son experiencias para algunos sí y otros no, son experiencias para todos los que están en la casa. Amén. Así que vamos a estar de pie, vamos a orar porque el Señor nos refuerce esa relación con el Espíritu Santo, nos refuerza esa relación con el Espíritu Santo. Bueno, no se puede, ¿verdad? ¿Sabes? Vamos a orar, ¿verdad? Y si alguien siente que anda con su relación con el Espíritu Santo un poco distante, vamos a orar hoy. Vamos a orar los unos por los otros. El fin de este discurso del día de hoy es que el Espíritu Santo es la figura principal para poder crecer en el Señor. El Espíritu Santo te va a permitir servirle. El Espíritu Santo te va a inquirir a que leas cada día más de su palabra. El Espíritu Santo te va a permitir a que tú ames a los demás. El Espíritu Santo es la figura protagonista para el cristiano en estos días, ¿verdad? De hecho, no llegamos al Padre sino es a través del Hijo y del Espíritu Santo. Así que vamos a orar esta mañana para que el Señor, ¿verdad?, con su Espíritu Santo venga y nos hable de una manera especial y que podamos anhelar hoy una experiencia nueva con el Espíritu Santo. Lindo eres, Señor. En esta hora te pedimos, Padre Santo, Espíritu lindo, Espíritu Santo, que te mueves en medio de nosotros, Señor, que habitas en este lugar, que habitas en nosotros, que te muevas en manera especial en esta hora, Señor. Queremos sentirte, Espíritu Santo. Queremos que nos reveles a Cristo. Queremos caminar en el entendimiento que tú estás con nosotros. Queremos crecer en ti, Señor. Queremos ser personas maduras espiritualmente para poder hacer la encomienda que nos has entregado como iglesia, Señor, como miembros de este cuerpo glorioso al cual tú vienes a buscar pronto, Señor. Tú vienes por tu iglesia pronto, Señor. No son cuentos de pasillo, Señor.
tú eres real, Señor. Tú eres presente en nuestras vidas, mi Dios y mi Rey. Te pido, Espíritu Santo, que si hubiese alguien en medio nuestro que nos está viendo, que necesita una nueva experiencia contigo, Espíritu Santo, que tú vayas en esta hora y lo toques. Tócalo, Espíritu Santo, que la persona sepa que eres tú, que no tenga duda de que fuiste tú, porque cuando tú nos tocas todo cambia, Padre bueno. Nada es igual, cuando tú vienes a nuestra vida nada es igual, Espíritu Santo hermoso. Te sentimos como ríos de agua viva, Padre bueno. Gracias a tu Espíritu Santo que nos da el crecimiento que necesitamos en ti. Te ruego, Padre Santo, que esta semana tu iglesia tenga experiencias lindas que contar, que testificar por una experiencia nueva con tu Espíritu Santo. Muévete en los jóvenes, Señor, de manera poderosa, Señor. Una llenura fresca de tu Espíritu Santo también a ellos, Señor. Para ellos también es el Espíritu Santo. Y si están trabajando en la iglesia, y si están preparando danza, y si están preparando cánticos, es porque están llenos de tu Espíritu Santo, Señor. ¡Aleluya! Que viene a llenar nuestras vidas en manera especial. Gracias, Señor, por lo que vas a hacer con esta casa, Señor. Por lo que estás haciendo y por lo que vas a hacer, Señor. Levantarás de este lugar pastores, profetas, ministros, evangelistas, Señor, de este lugar. Habrán de salir, Señor. Habrán de ensanchar, Señor, el sitio de nuestra tienda, Señor. Habremos de ganar vidas nuevas para ti por la llenura de tu Espíritu Santo, Señor. Estas cosas sucederán, Padre bueno. Te amamos, Señor. Pedimos esto, Señor, y buscaremos esto. No se quedará hoy. Seguiremos anhelando de constante tu presencia linda del Espíritu Santo. Hacemos todas estas cosas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén. Aquellos que nos ven, Señor les bendiga. Señor se glorifique en sus vidas.